El próximo mes de enero estamos organizando, porque nos están llamando hermanos de diferentes partes que quieren ir. Entonces, si hay hermanos, familias o personas entre nosotros que pueden asistir, que pueden viajar con nosotros creo que es para finales de enero. Creo, si no me recuerdo mal, las fechas las podemos todavía modificar, pero estamos hablando a partir del 20-21 de enero. Hay un grupo de hermanos que me están llamando de diferentes partes de la península que quieren ir. Entonces, si hubiera algún hermano, alguna familia, alguien en la iglesia que disponga de tiempo y de recursos para poder viajar en enero a Israel, pues se hablan conmigo, ¿de acuerdo? Estamos organizando ese viaje, Dios mediante, para el mes de enero, porque en el mes de mayo ya tenemos un viaje previsto, pero es un grupo grande que viene de Bélgica, hermanos que vienen de Bruselas. Ellos van a ir como iglesia. No sé si se puede añadir a alguien más a ese grupo, pero en principio, para el viaje de enero, si alguien quiere y puede ir, pues te hablas conmigo lo antes posible, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos, pues nada, pues ya dadas las bienvenidas a todos y a cada uno de ustedes, me gustaría que hiciéramos una breve oración un momentito antes del mensaje, porque yo pienso que este es un momento muy importante. Es el momento en el que el Señor va a hablar a tu vida. Es el momento en el que Dios va a hablar a tu corazón. Ya hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado a Dios. Ya le has expresado tu gratitud al Señor a través de las letras de estas alabanzas. Ahora llega el momento en el que guardamos quietud, silencio y calma y oímos la voz de Dios a través de su bendita palabra. ¿Estamos de acuerdo? Señor, te damos muchas gracias por este privilegio tan grande que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Dios mío, porque cuando abrimos tu palabra, nuestro corazón se conmueve, porque sabemos que es una palabra viva, una palabra eficaz, que siempre toca, siempre redarguye y exhorta al corazón. Te pedimos que en esta tarde estemos atentos y que podamos estar sensibles a la voz de tu palabra, Señor. Que tú traigas a nuestra vida la palabra necesaria y que oigamos todo lo necesario para que nuestra vida pueda ser bendecida y pueda ser fortalecida nuestra fe, para que sigamos adelante en tus caminos, caminando en victoria con tu ayuda y con tu bendición, Señor. En tu bendito nombre lo pedimos todo. Amén y amén. Aleluya. Me encontraba el viernes en el Puerto de la Cruz por la mañana con mi hermano José Gregorio. Estábamos haciendo allí algunas cosas en el Puerto de la Cruz. Había puesto pegado a la pared una mesa de esas de camping, de esas que se abren, ¿sabéis, no? Y cuando la fui a coger, sentí un dolor, un pinchazo aquí tan tremendo en mi mano izquierda. Pensé que me había clavado un clavo. Y cuando miré, tenía una abeja que me había picado, pero me han picado otras abejas en otro momento, pero esa me dolió más que nunca, créanme. Me dolió muchísimo. Y metió tan profundo el aguijón que me lo tuvo que ayudar a sacar José Gregorio. Esa no va a picar nunca más, porque en el momento en el que pica, cuando intenta volar, se le salen todas las entrañas, se le arrancan todos los intestinos, y ese es el motivo por el cual las abejas mueren, ¿sabes? No es otro más que ese. Todavía tengo aquí en esta parte un picor, y como algo insensible, ¿no? Como algo que me duele, y parece que algo tan pequeño pueda causar momentáneamente tanto dolor, porque es muy molesto. Creo que incluso inyectan algo de veneno, ¿no? Hace unos días en Galicia moría un señor por esta abeja o esta avispa asesina asiática que está invadiendo el norte de España, que ha venido en barcos chinos y que está matando a las ovejas verdaderas, a las que hacen la miel. Y esta abeja asiática está haciendo destrozos en el norte de España y creen que en cuestión de pocos años va a invadir toda la península. Y es algo muy peligroso porque sin abejas no hay vida. Parece mentira, ¿no? Sin abejas no hay vida. Y este señor moría, picado por probablemente miles de abejas. Pero ¿saben lo que me vino a la mente cuando me picó esta abeja? Pero así, instantáneamente, lo primero que me vino a la mente, un versículo de la Biblia. Instantáneamente, el versículo de 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese fue el versículo que me vino instantáneamente a mi cabeza.
Y a raíz de eso, comencé a buscar en la Biblia la palabra aguijón. Y curiosamente hay un montón de versículos, muchos versículos que hablan acerca de la palabra aguijón. Hay un versículo en el libro de los Hechos donde no aparece en la versión en español, pero en griego sí aparece, y es cuando dice que después de oír la predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, dice que se compungieron de corazón. Y le preguntaron a Pedro, ¿qué podemos hacer? Y Pedro le respondió aquello de arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. ¿Acordáis, verdad? Hechos capítulo 2. Ese compungirse, ese sentirse aludidos, zarandeados, habla acerca de que se les clavó como especie de un aguijón en el alma que los sacudió y se dieron cuenta de que habían crucificado nada más y nada menos que al Mesías, al que estaba profetizado en las Sagradas Escrituras por todos los profetas, ¿verdad? Después en el libro de los Hechos, el día que Pablo se convierte al Señor y cae postrado al suelo y pierde la visión, el Señor Jesucristo le habla y una de las cosas que le dice es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Os acordáis? Y viene tú por donde años más tarde en la lectura que hemos leído esta tarde en 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo habla acerca de un aguijón en plan metafórico, ¿no? Algo que le impedía estar bien, algo que le mantenía humilde, algo que le mantenía sometido a la voluntad del Señor, un aguijón en la carne. Puede ser que fuera algo de los ojos por contextos de otros versículos que leemos en la carta de Pablo a los Gálatas y otros, ¿verdad? Y hay un versículo muy interesante donde aparece la palabra aguijón y es en Eclesiastés. Sí, el libro de Eclesiastés, el libro de Coelet, el libro del predicador, capítulo 12, versículo 11, un versículo buenísimo, donde aparece la palabra aguijón. Ahí lo tenéis. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Espero esta tarde clavarle muchos aguijones de la palabra del Señor en vuestras vidas. En el Antiguo Testamento el Señor le mandó al pueblo de Israel que cuando entraran en la tierra prometida, las naciones que estaban allí, que habían usurpado aquel territorio que no les correspondía, tenían que salir voluntariamente o tenían que hacerles la guerra y eliminarlos. Y dice, y si no lo hacéis, si no destruís a las naciones que están allí usurpando vuestro territorio, Números capítulo 33 dice, esos enemigos se convertirán en aguijones para cada uno de ustedes. Y así fue. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. Israel sigue teniendo naciones que le rodean, que son auténticos aguijones en la estabilidad emocional, espiritual, económica, ¿verdad?, del Estado de Israel. Tenemos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 28, un texto muy interesante que nos habla acerca de la famosa ciudad de Sidón, lo que hoy en día sería el Líbano. Pues dice la Biblia que esa ciudad iba a ser destruida y que nunca más volvería a ser un aguijón en la vida, en la estabilidad del pueblo de Israel. Así que podemos ir por todo lo largo y ancho de la Biblia y encontrar muchos versículos que hablan acerca de la palabra aguijón. Ahora, también se llamaba aguijón a una punta metálica que estaba en el extremo de las varas de los ganaderos. Cuando intentaban poner a dos animales juntos para arar el campo o para tirar de una carga, si se rebelaban, si no querían trabajar juntos, si cada una quería ir por un lado diferente y torcer el surco, pues entonces con esa vara que tenía en la punta, esa punta metálica, esa vara de madera que tenía esa punta metálica que le llamaban el aguijón, le golpeaban para obligarle al animal a no irse de la senda y ir por el camino correcto. También les dije en una ocasión que en Israel hay un lobo que es muy parecido por encima a la piel de la oveja. Y el lobo, que es un animal tremendamente astuto, agacha la cabeza y se introduce encubiertamente en el redil de las ovejas. Y el pastor, cuando iba contando a las ovejas, iban entrando una detrás de otra, él les iba dando con esa punta, con ese aguijón en el lomo a las ovejas, y las ovejas no se rebelan. Las ovejas son un animal humilde, sencillo, pero en cuanto le daba con esa punta, en cuanto le daba en el lomo, al lobo automáticamente reaccionaba, porque su naturaleza es la de lobo y no acepta que nadie le pinche, que nadie le moleste, ¿verdad? Y así se podía saber si este era lobo o este era oveja. Interesante, ¿no? Dice Pablo, pínchalos primero.
Pínchalos a los que dicen que quieren servir al Señor. Pruébalos primero. Y si aprueban el examen, entonces serán aprobados para ser obreros, de lo cual no tengan nada de qué avergonzarse. Pero realmente el aguijón es algo muy pequeño. El aguijón es algo que en comparación con el dolor que causa, es muy pequeño. Y yo he titulado el mensaje de esta tarde, Cuidado con las pequeñas cosas. Dígale que está a tu lado, díselo así. Cuidado con las pequeñas cosas. Los seres humanos le damos mucha importancia a lo grande, ¿no? A lo llamativo. Sin embargo, la Biblia le da mucha importancia a las cosas pequeñas. Encontramos un versículo muy interesante que todos ustedes conocen en una de las cartas que Pablo escribió, que dice, un poquito de levadura es capaz de leudar toda la masa. ¿Qué les parece, verdad? Encontramos en la Biblia que a veces cosas pequeñas pueden hacer grandes cosas. Por ejemplo, pequeñas o pocas palabras produjeron milagros espectaculares. Señor, sálvame. 2 palabras. Y bastaron simplemente 2 palabras para que el Señor asiera de Pedro y lo salvara de una muerte segura en las aguas del mar de Kineret o del mar de Genesaret, en la región de Galilea. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Una oración muy cortita, una petición muy corta, pero muy eficaz, muy al grano. Y el Señor le contestó diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? A veces una palabra del Señor servía para llamar a un hombre al ministerio. Hay personas que llevan años escuchando la palabra de Dios y ni se mueven, ni se inmutan. Sin embargo, el Señor una vez le dijo a uno, sígueme. Y levantándose, dejándolo todo, le siguió, dice la Biblia. Hablamos de Leví, o hablamos de Mateo, el que después escribiría el Evangelio. A veces pocos segundos pueden marcar una diferencia. El otro día oía una entrevista de una atleta española que no fue a las Olimpiadas porque llegó 1 segundo tarde de la persona que la había precedido. 1 segundo. ¿Qué es 1 segundo? Nada. Pero puede marcar la diferencia entre una medalla de oro, de plata, de bronce o quedar totalmente eliminado, ¿verdad? La Biblia nos enseña de que incluso a veces hay personas que no solamente dicen pocas palabras, sino son aparentemente poca cosa. Pero me llama la atención que la Biblia habla de hombres grandes, de gigantes, y también la Biblia habla de hombres pequeños, como por ejemplo Zaqueo, que dice que era un hombre pequeño de estatura, pero que el Señor le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy yo quiero morar contigo en tu casa. Y dice que le recibió gozoso. Y en medio de la comida se levanta y dice, Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado, como decía la ley. Y la mitad de mis bienes a partir de hoy se la voy a dar a los pobres. Un pequeño hombre, pero que hizo grandes cambios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con hacer tropezar a los pequeños, porque dice la Biblia que si alguno hace tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le hubiera sido atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a la mar que haberlo hecho tropezar. Cuando el Señor destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde vivía el sobrino de Abraham llamado Lot, dice la Biblia que él salió huyendo y los ángeles le dijeron, huye al monte porque hasta que no llegues a lo alto de la montaña no podremos hacer nada. Y él le dijo, no me va a dar tiempo de llegar a la montaña, permíteme ir a esa pequeña ciudad. Y me llama la atención que la Biblia habla de grandes ciudades y también la Biblia habla de pequeñas ciudades. Me gustaría pedirles a todos ustedes, si puede ser, que esta noche leyeran el capítulo 44 del libro del Génesis. El libro de Génesis, el capítulo 44, nos habla de 2 hermanos, o mejor dicho, más bien de un hermano llamado Judá, cuyo nombre significa alabanza, de la cual vendría el Mesías, el cetro de David, de león de la tribu de Judá. La Biblia nos enseña que cuando los hermanos de José están en Egipto, y José les obliga a bajar con su hermano pequeño, el Benjamín, el único hijo que le quedaba aparentemente con vida de su querida y amada esposa Raquel, porque pensaba que José había muerto, despedazado por las fieras. Judá intercede de una forma increíble por su hermano pequeño y dice, tómame a mí, pero no hagas que mi padre pierda o corra el riesgo de perder a su pequeño hijo, a nuestro pequeño hermano, porque sería la puntilla y sería la peor
noticia que nuestro Padre podría recibir en la vida. Intercediendo el grande y preocupándose el mayor por el menor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor ordenó la celebración de la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, ordenó que cada familia comprara y consumiera un cordero. Pero fíjate cómo el Señor sabía que en Israel no solamente había familias numerosas y familias muy grandes con muchos hijos, sino que también había familias muy pequeñas que tal vez no tenían la capacidad, el poder adquisitivo de poder comprar un cordero, y además eran pocos. Entonces les decía a las familias pequeñas que se unieran con otras familias, que se unieran a sus vecinos y pudieran de esa manera celebrar la fiesta de la Pascua. Qué bonito cómo el Señor se preocupa de las familias pequeñas y también de las familias grandes. Amén, hermanos. Cuando Moisés tuvo que organizar y delegar responsabilidad en el pueblo de Israel para poder administrar a tantos millones de personas que vivieron durante más de 40 años en el desierto, dice que levantó jueces, levantó personas para que se encargaran de solucionar los problemas pequeños entre el pueblo, y los problemas grandes y de difícil solución recurrieran a Moisés como el pastor de la congregación. Fíjate cómo en el pueblo de Israel no solamente se daba importancia a los problemas grandes, sino también se le daba importancia a las pequeñas discusiones, a las pequeñas discrepancias, a los pequeños problemas que podían traer división al pueblo. ¿Os acordáis cuando Pablo desde la cárcel, desde una mazmorra en Roma, escribe una carta llamada la Carta a los Filipenses y les dice a aquellas hermanas llamadas Evodia y Síntique, que aparentemente eran dos nada más, no había tantos problemas en la congregación, pero Pablo interviene y le dice: os ruego, hermanas Evodia y Síntique, que os unáis, que seáis de un mismo sentir, porque los pequeños problemas pueden traer grandes desgracias si no se solucionan. Amén, hermanos. Cuando se distribuyó la tierra prometida, Números capítulo 26, dice la Biblia que había tribus que eran muy grandes. Por ejemplo, la tribu más grande de las 12 era la tribu de Manasés, que recibió heredad a este lado del Jordán y al otro lado del Jordán, porque era una tribu que se había extendido, había crecido mucho. Y entonces la tierra tenía que ser repartida en mayor medida a los que eran más. Pero había tribus que eran muy pequeñas. Y dice la Biblia que también a las tribus pequeñas, por suertes, había que repartirles la tierra correspondiente. Qué bonito, ¿verdad? Como el Señor es un Dios bueno, es un Dios justo, que bendice a todos, a los que tienen muchos recursos, a los que tienen menos recursos. Y cuando años más tarde estas tribus ya están afincadas, ¿verdad?, en el país, y comienzan a proporcionarle al futuro rey de Israel, al rey David, una serie de ayudas, dice que la tribu de Isaacar, que en aquel momento no pudo aportar mucho, simplemente aportó a 200 hombres. Las otras aportaron miles y miles de hombres. La tribu de Isaacar solamente aportó 200 hombres, pero 200 hombres, hermanos, dice que eran entendidos en los tiempos. No eran guerreros, no eran personas tal vez con una puntería tremenda con el arco, con la jabalina, pero eran personas que entendían y sabían discernir los tiempos y sabían cuándo había que atacar y cuándo había que estar quietos y cuándo había que ir por el norte y cuándo había que atacar por el valle. Pequeños, pero bien unidos entre sí. Me llama mucho la atención que en Deuteronomio capítulo 1, una de las instrucciones que Moisés intenta interiorizar en la vida de los jueces del pueblo de Israel es que mucho cuidado con no ser imparciales a la hora de ayudar, a la hora de impartir justicia. Tienen que tratar por igual a los pequeños y a los grandes. No se dejen sobornar, no se dejen comprar, no estén a favor de unos porque tienen mucho poder y en contra de otros porque son minoría, sino que dice: traten a todos con justicia, tanto a los pequeños como a los grandes. Cuidado con las pequeñas cosas no solucionadas. Me llama mucho la atención que hay un personaje en la Biblia, que la Biblia habla mucho de él, es un personaje muy importante en la historia de Israel, nada más y nada menos que el profeta Samuel. Con él podríamos decir en cierto sentido que nació el ministerio profético, porque estamos saliendo de la época de los jueces, pero con Samuel, el último juez, entra una etapa nueva en la que a través de los profetas el Señor va a traer ministración y palabra e instrucción específica y concreta al pueblo, a los reyes, a las personas. Y dice que cuando es llevado no al templo, porque no existía,
sino al lugar donde vivía en aquel tiempo el sacerdote Elí y donde estaba el arca de la alianza. Dice que era muy pequeño de edad, pero no importa que fuera pequeño de edad, porque como compartí brevemente con ustedes el jueves, a pesar de que era muy niño, pequeño, la Escritura dice que el Señor se le revelaba y le hablaba con voz audible y le daba mensaje nada más y nada menos que para el sacerdote Elí y para sus hijos, Ofni y Fines, que lamentablemente en aquel tiempo estaban causando un testimonio pésimo en el pueblo de Dios. Saúl, cuando es nombrado rey, me llama mucho la atención algo que dice. Dice, yo soy de la tribu más pequeña de Israel. Y sabemos que era de la tribu de Benjamín. Dice, y no solamente soy de la tribu más pequeña de Israel, sino que además soy de una de las familias más pequeñas de la tribu de Benjamín. Y eso no fue un obstáculo, eso no fue un impedimento para que el Señor se manifestara su vida y le diera el privilegio de ser nada más y nada menos que el primer rey de Israel. Y hermanos, ¿quién nos acuerda de Sama? ¿Os acordáis aquella serie que di hace tiempo llamada o titulada Personajes poco conocidos de la Biblia? ¿Os acordáis? No digáis que sí si no os acordáis, ¿eh? Cuando hablé de Sama, uno de los valientes de David, ¿qué hizo Sama? ¿Cuál fue la proeza por la cual pasó a la historia? ¿Cuál es su currículum? Dice la Biblia que se paró cuando todos huyeron, cuando vio venir al enemigo. Él se quedó quieto en aquel pequeño terreno de lentejas y se jugó la vida por un pequeño terreno de lentejas. Pero él sabía que ni un trozo pequeño hay que dárselo al enemigo, sino hay que pelear la buena batalla y que el enemigo no gane ni lo pequeño ni lo grande. Porque si en lo pequeño el enemigo nos vence, seguramente en lo grande también lo hará el día de mañana. Y Sama pasó a la historia por jugarse la vida, por pelear por defender un pequeño terreno lleno de lentejas. Primera de Samuel, capítulo 23. Proverbios, capítulo 30. Quiero que leamos ese versículo. Salomón, que era un hombre muy observador, disertó sobre muchas cosas. Y una de las cosas que le llamó la atención es sobre las 4 cosas más pequeñas, pero que llamaron tanto la atención de Salomón, que escribió en el Proverbio, capítulo 30, verso 25, lo siguiente. Verso 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, dijo Salomón, y las mismas son más sabias que los sabios. Verso 25. Las hormigas. Las hormigas. Pueblo no fuerte, pero que en el verano preparan su comida. Verso 26. Los conejos. Pueblo nada esforzado, pero que ponen su casa en la piedra. Verso 27, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y versículo 28, la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Fíjate, 4 cosas tan pequeñas, las hormigas, las langostas, los conejos y la araña, 4 cosas pequeñas dignas de ser mencionadas nada más y nada menos que en uno de los proverbios del rey Salomón en la Escritura. Hay un versículo que no sé si alguna vez lo habéis leído, supongo que sí. Dice que las moscas muertas hacen heder el olor, el perfume del perfumista. Me cuesta un poco pronunciar este versículo. Me traba un poco. Las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Me salió bien, ¿no? Y añade, la poca locura. ¿Cuánto daño logra hacer? Una poca locura, ¿verdad? Una noche loca, el daño que puede hacer. Una loca decisión, las locuras que pueden hacer, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, cuidado con no darle importancia a las cosas pequeñas, porque sin lugar a dudas también la tienen. En el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro muy poco leído por muchos creyentes, pero que es un libro muy bonito, está en un estilo poético, poesía hebrea. Hay 2 versículos que me llaman la atención donde aparece la palabra pequeña. Y dice que las zorras pequeñas destrozan las viñas. Efectivamente. No hace falta que se meta un oso, ni un leopardo, ni un rinoceronte, ni una manada de elefantes. Pequeños animales descontrolados, las pequeñas zorras se pueden meter
¿verdad? En las plantaciones, en las viñas, y pueden causar un destrozo terrible. Lo pequeño, si no lo controlamos, puede llevarnos a perder la bendición de Dios. Pero también en el último capítulo del Cantar de los Cantares se nos habla acerca de una chica, una pequeña joven, que aún no había llegado el momento de su desarrollo. Y dice, ¿qué haremos cuando pregunten por nuestra hermana? Y se den cuenta de que aún no se ha desarrollado. Y no habla de humillarla, no habla de avergonzarla, sino habla de rodearla, habla de cubrirla, habla de dedicarle tiempo, ¿verdad? Y fíjate qué importancia se le da en el Cantar de los Cantares a esta pequeña hermana, a esta pequeña joven que aún no había madurado en su vida. La Biblia dice que el Señor Jesucristo nacería en una de las pequeñas poblaciones de Israel, en uno de los pueblos más pequeños de Israel. Yo diría que hasta el día de hoy, Betlehem, la casa del pan, más conocido por Belén. Y tú, Belén Efrata, pequeña, de ti saldrá un guiador. El Señor Jesucristo nació en una de las localidades, en una de las poblaciones más pequeñas del pueblo de Israel. Y fíjate que la semilla más pequeña, no la más grande, sino la más pequeña, es la que le llama la atención al Señor y la utiliza para hablar de algo tan grande y de algo tan importante que si no lo tienes, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la fe. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Una pequeña semilla para hablar de algo tan poderoso y de algo tan importante en la vida de un creyente y de una iglesia como es la fe. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 3 que Pablo se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. Y dicho sea de paso, fue el último. No solamente fue el más pequeño desde su punto de vista, porque dice que no se consideraba digno de ser llamado apóstol, porque en el pasado había perseguido a la iglesia, sino que además él habla de que fue el último apóstol. ¿Sí? Hoy en día, ¿se dan cuenta la cantidad de apóstoles que hay? En todas partes hay miles de apóstoles. Si la Biblia dice que él fue el último y que los apóstoles fueron elegidos por el Señor, ¿cómo se atreven hoy en día tantos y tantos y miles en todas partes del mundo a llamarse apóstoles? Bueno, ellos sabrán. La carta de Santiago me llama mucho la atención porque hay 3 elementos pequeños que él destaca. Dice que los grandes barcos, y aquí vivimos rodeados de mar, vivimos en una isla, cuando ustedes ven esos grandes transatlánticos, esos ferries, ¿cómo se llama? Esos cruceros que llegan cada 2 por 3 aquí a Tenerife, que son realmente impresionantes de verlos, ¿verdad? El otro día había 3 en el muelle en Santa Cruz y estaban tan cerca que era algo inmenso ver aquellos barcos tan enormes. Pues Santiago dice en su carta, en el capítulo 3, que son controlados, son dirigidos de un lugar a otro por un pequeño timón. Y si no fuera por ese pequeño timón, se perdería el control y llegarían a hundirse. Por eso él dice que hay un pequeño miembro en el cuerpo humano que puede causar muchísimo daño y es la lengua. Dice un pequeño miembro, el daño que puede llegar a ser en una vida, en una congregación, en un país, etcétera, ¿verdad? Y también habla de pequeños fuegos, ¿sabe? Una simple cerilla, una pequeña vela puesta en un monte, algo tan pequeño en proporción con las miles y miles de hectáreas, puede hacer que arda todo y desaparezca en cuestión de minutos. Un pequeño fuego puede hacer desaparecer todo un bosque. La Biblia nos enseña en el libro del Apocalipsis que en los últimos tiempos un personaje que lo conocemos todos muy bien, que se llama la bestia o el anticristo, marcará a todos, incluido también a los pequeños. Hacía que a todos, pequeños, grandes, etcétera, etcétera, fueran marcados. Y finalmente, en el libro del Apocalipsis encontramos también que en el capítulo 11, verso 18, un versículo muy lindo, y vamos a leerlo todos juntos, por favor, ahí lo tenéis, leedlo conmigo. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, el Señor no es
injusto para olvidarse de lo que los pequeños han hecho, no solamente de lo que los grandes han hecho, que parece que llama mucho la atención y es lo que verdaderamente es importante, sino dice la Biblia que cuando el Señor venga en su segunda venida, Él va a recompensar y va a dar el galardón correspondiente tanto a grandes como a pequeños, porque Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén? Al final vamos a leer otro versículo del libro de Job, pero quiero pararme aquí un instante. Tenemos la tendencia, los seres humanos, los creyentes también, como no, de darle a veces importancia a aquellos grandes pecados que cometíamos o que practicábamos asiduamente antes de conocer al Señor. Perdonen que mencione algunos tal vez de los más notorios o de los más visibles, como puede ser la drogadicción, como puede ser el alcoholismo, como puede ser la idolatría o como puede ser el robar o cualquier otro pecado, ¿verdad? Y parece que cuando llegó el Evangelio a nuestra vida y nos sacudió, nos compungió la palabra y nos abrió los ojos a una realidad, nos dimos cuenta de que esa vida no era agradable ante los ojos del Señor. Y nos dimos cuenta de que ese camino no es el que agrada al Señor para la vida de ninguno de nosotros. Y entonces pedimos que el Señor nos perdonara, pedimos que entrara a nuestros corazones, nos dio su capacidad, nos dio su presencia, nos dio su poder, nos dio su autoridad. Y hemos podido con su ayuda, gracias a Dios, poder dejar a un lado pecados tremendos que nos dominaron durante años antes de conocer al Señor. ¿Sí o no? Pero y ahora que somos creyentes, ¿le seguimos dando la misma importancia al pecado que le dimos en su época, en su momento, cuando nos hablaron del Señor por primera vez? ¿Le damos importancia al orgullo? ¿Le damos importancia a la mentira? ¿A la hipocresía? ¿Le damos importancia a la falta de compromiso? Son cosas pequeñas que no se notan tanto, ¿verdad? ¿Le damos importancia a la falta de puntualidad y de seriedad a la hora de comprometernos para servir al Señor? ¿Le damos importancia al hecho de poder venir a la iglesia y disfrutar de esta libertad que de momento tenemos para congregarnos? ¿Le damos importancia a esas cosas pequeñas que a veces como que, bueno, no pasa nada, esa película, esa escena, esas palabrotas? Queridos hermanos, yo les he dado una pequeña lista, hay mucho más, pero yo les he dado una pequeña lista, una pequeña exposición de cosas pequeñas que en la Biblia se mencionan para que ustedes tengan presente de que el Señor le da mucha importancia no solamente a lo grande, a lo notorio, a lo visible, sino también a las cosas pequeñas que aparentemente pasan desapercibidas, pero desapercibidas tal vez ante los ojos de los hombres, pero jamás ante los ojos de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que todos ustedes conocen perfectamente. Y es el pasaje cuando el pueblo de Israel ataca y destruye la ciudad inmensa, enorme de Jericó. Una ciudad con un doble muro. Una ciudad prácticamente imposible de conquistar, pero la conquistaron. Porque acataron el diseño, el plan de ataque de Dios, que era simplemente dar vueltas y vueltas. Y la ciudad cayó. A los pocos días tuvieron que ir a atacar una pequeña localidad, una pequeña ciudad, no tan imponente ni tan difícil de conquistar como fue Jericó. Y fíjese qué poca importancia se le daba a esa pequeña ciudad, que también había que conquistarla, que Josué no moviliza todas las tropas. Josué dice, bueno, con unos cuantos soldados esto es pan comido. Sin embargo, vinieron derrotados. Hombres murieron en el campo de batalla. Josué se desespera. Josué rasga sus vestiduras y le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pudimos con lo grande y no pudimos con lo pequeño? Tú no me prometiste eso. Tú me dijiste, Señor, que estarías conmigo como habías estado en el pasado con tu siervo Moisés. Tú me prometiste que nadie me podría hacer frente en todos los días de mi vida. No entiendo por qué hoy gano y mañana pierdo. Josué sabía que aquello no era normal. Como tú tienes que aceptar que no es normal que un día estés bien y 4 mal, como tú tienes que mentalizarte y interiorizar la gran verdad de que el Señor te ha dicho en su palabra, que tú tienes que ir de una victoria a otra superior y de una gloria a otra superior, y no una de cal y una de arena, y no una temporada buena y una temporada fatal, sino que hay un diseño y hay unos modelos en la palabra de Dios a través de personajes, a través de países, a través de números, etcétera, etcétera, que te muestran, te presentan un abanico de cómo Dios opera y cómo Dios trabaja en la vida de los seres humanos. Y por eso Josué dice, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor le dice, es que ha entrado el pecado en el pueblo. Y entonces volvemos al
primer versículo que mencionaba esta noche. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en el versículo siguiente dice que el aguijón del pecado o el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, donde hay pecado, donde hay desorden, donde no está la presencia y la santidad de Dios, automáticamente el diablo tiene cancha para moverse y para hacer lo que le dé la gana. Y entonces el Señor le dice a Josué, ¿te acuerdas que se había dicho que en esta primera conquista, en esta primera ciudad, nadie cogiera nada? Que no cayeran en la trampa y en la tentación de dejarse arrastrar por los ojos. Porque cuando entraran ustedes a la ciudad de Jericó, iban a ver ropas hermosas, iban a ver joyas, iban a ver cosas que a ustedes les iban a llamar la atención. Al fin y al cabo, ustedes venían de una vida de esclavitud. Y esta es la razón por la que habéis hecho hoy el ridículo y habéis perdido hombres en el campo de batalla. Porque hay uno solo. Hermano, estamos hablando de una masa de millones de personas. ¿Qué más da uno? Como si no hubiera siempre uno, dos o tres o cuatro que están en desorden mientras los demás se esfuerzan por vivir en santidad. ¿Qué tiene que ver que haya uno que haya pecado y que haya desobedecido para que el resto del pueblo sufra las consecuencias? Bueno, pues esos son nuestros conceptos, pero la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios le da importancia a uno y le da importancia a 1000 y le da importancia a 20,000, exactamente igual. Y el Señor le muestra a Josué que hay un hombre llamado Acán, que cuando entró a conquistar la ciudad de Jericó, robó cosas del enemigo y las ocultó en su casa, las ocultó en su tienda de campaña. Y sus hijos lo vieron, y su mujer lo vio, y consintió, y aprobó aquello. Y el Señor le dijo, y hasta que este problema no se solucione, no vas a levantar cabeza, y el pueblo no va a avanzar en victoria. La Biblia nos enseña que a la mañana siguiente todos comenzaron a desfilar de uno en uno por delante de Josué y el problema fue extirpado de raíz. No se pactó, no se llegó a un acuerdo, sino que se extirpó de raíz el problema y a los pocos días volvieron a conquistar Jai y la conquistaron como tenía que ser desde el principio. ¿Te das cuenta cómo en la Biblia se le da importancia a lo grande y también se le da importancia a lo pequeño? ¿Te das cuenta cómo con el fuego no se puede jugar aunque sea pequeño? ¿Te das cuenta que no se puede consumir pequeñas dosis de veneno? No pasa nada, al fin y al cabo no me he tomado la botella entera, me estoy tomando muy poca cantidad, no importa la cantidad. Hay cosas que no se pueden tocar, hay cosas que no se pueden ver, hay cosas a las cuales no te puedes abrir, ni poco, ni mucho, ni demasiado, no se puede simplemente. El Señor no le dijo a los primeros seres humanos que puso en este planeta llamado Tierra, bueno, de vez en cuando, cuando no aguanten más la tentación, vayan y péguenle un mordisco al árbol prohibido y después no pasa nada. No, hay cosas que no se pueden hacer ni una vez, ni media vez, ni nunca. Y hasta que tú no te metas eso en la cabeza, vas a vivir una vida cristiana mediocre, vas a vivir una vida cristiana donde tú pones las normas y no te acatas, no te amoldas a la palabra de Dios. La Biblia dice no y es no, no matarás, pero ni una vez, ni una vez. No adulterarás, pero no adulterarás, dice la Biblia. Y no cometerás adulterio y no tomarás el nombre de Dios en vano. Hay imperativos en la Biblia con los cuales no se puede negociar. No se puede forzar a Dios a que te dé libertad en lo que Él dice no. Y no dice no porque es un dictador que te quiere amargar tu existencia, sino es todo lo contrario. Como precisamente te ama tanto y no quiere que sufras, ni tú, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu marido. Por eso Él muchas veces dice no, porque tal vez tú no puedes entender la repercusión, la gravedad de abrirte a esa pequeña cosa a la cual tú no le das importancia. Pero el Señor le da una importancia tremenda. Mira, le da tanta importancia al pecado, hermano. Fíjate lo que te digo esto, Dios le da tanta importancia a este tema del pecado que a su propio hijo no lo perdonó. Fíjate lo que te digo, Ni a su propio hijo lo perdonó, por más que fuera su hijo. Sino que su hijo decidió libre y voluntariamente cuando oró en el huerto de Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Es decir, alguien tiene que morir por la raza humana, porque no hay salvación, no hay esperanza para la raza humana, no hay nada que Dios que haya revelado al hombre, a través de lo cual el hombre, haciendo eso, se puede salvar. Ni siquiera la ley, fíjate lo que te digo, porque dicho sea de paso, la ley no la puede cumplir nadie. Hay algunos que son tan soberbios, por no decir tan torpes, que creen que pueden cumplir la ley. Y la ley, te recuerdo, Salmo 19, es perfecta. Y la Biblia dice que nadie es perfecto, sino solamente uno, y ese es nuestro Dios. Y no hay justo ni aún uno, ni el siquiera el que la recibió, ni siquiera el que la sabía de memoria, y fue el primer ser humano que hizo copias y copias y copias, y la intentó durante años y años enseñar al pueblo, ni siquiera ese. El más cerca de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara, el que tenía que ponerse un velo sobre el rostro de tanta gloria que llevaba encima, ni siquiera ese pudo entrar en la tierra prometida porque pecó, y la paga del pecado es la muerte, y tuvo que morir antes de entrar en la tierra prometida. Ahora, si te crees superior a Moisés, a David, a Salomón, a Josué y a los profetas, intenta, pero la ley nadie la puede cumplir, absolutamente nadie, y menos en estos tiempos, en los que no se dan las condiciones mínimas para que más de 400 mandamientos de la ley se puedan cumplir. Aunque quieras, no puedes, porque para poder cumplirlos tiene que haber una serie de condiciones que hace 2000 años no se dan. Por lo tanto, no pierdas el tiempo. La pregunta entonces es, entonces, ¿para qué Dios, para qué el Señor dio una ley que Él sabía perfectamente que el hombre no puede cumplir? Interesante pregunta, ¿verdad? Obvia. Pues precisamente para que te des cuenta de que tú no la puedes cumplir. Así de claro. Te lo voy a poner tan difícil que por más que te esfuerces, al final vas a ser como ese hámster. ¿Has visto ese animalito que tiene esa rueda? Y empieza y corre, 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 corre. ¿Y lo habéis visto? Y corre, corre, corre. Y se cansa. No ha llegado a ninguna parte. Está en el mismo sitio. Y al final yo creo que se enfada tanto que termina comiéndose la rueda. Lo habéis visto, ¿no? Yo tenía un hámster que cada día se comía, ¿cómo se llama? Un rayo, ¿no? Un rayo de la rueda. Y al final se la rueda, ¡pum! Se enfadó con la rueda, pero nunca salió del sitio donde estaba. Ese es el ser humano, el que intenta, por esta forma, de este camino, por esta forma, y no hay manera. Y por eso tuvo que venir el Mesías, escrito en la palabra. El Cordero de Dios, que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Porque yo no quiero que Dios tape mis pecados, yo lo que quiero es que Dios me los quite. Y el único que los puede quitar es el Señor. Y por eso cuando Él vino y decide cargar el pecado de toda la humanidad, porque yo pregunto una cosa, si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué David cuando pecó con la vecina no murió instantáneamente? ¿Por qué Abraham cuando mintió y dijo, no, dile que eres mi hermana, que no eres mi mujer, ¿por qué no murió si la paga del pecado es la muerte? ¿Por qué Adán y Eva cuando pecaron en ese momento no cayeron fulminados, muertos, si la paga del pecado es la muerte? ¿Por qué Salomón cuando comenzó a cometer todo tipo de inmoralidades sexuales en Jerusalén, que llenó todo el país de inmoralidad, ¿por qué no cayó muerto, fulminado? ¿Por qué? Ay, amigo, esa es la falsa seguridad que proporciona el pecado temporalmente. Pero ¿sabes qué? La paga del pecado es la muerte espiritual y física. La espiritual es instantánea, amigo. Por eso dice la Biblia a iglesias enteras, a comunidades enteras, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Y cuántas personas hoy en día se llaman cristianos, pero apestan a muerte? Porque no tienen comunión con Dios. Y porque viven en sus delitos y en sus pecados. Y aunque creen que por lo que tienen, Dios está con ellos, a veces lo que tienen es la trampa en la cual han caído creyendo que la bendición de Dios es tener en vez de ser. Ahora fíjate qué curioso. Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz y carga el pecado de David, de Moisés, de Abraham, del tuyo, el mío y los de toda la humanidad, hasta Dios, hasta su propio Padre lo abandonó. No solamente los discípulos, no solamente los más cercanos a Él, sino que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios se toma muy en serio el pecado, hermanos, es simplemente por eso.
Bueno, como es mi hijo, no pasa nada. Lo pequeño, si no lo superas, te puede llevar a lo grande. Es más, muchos de los que hoy en día están enredados en el pecado hasta arriba, empezaron por algo aparentemente muy insignificante, que no tenía importancia, pero se fueron enredando y enredando y enredando cada vez más, hasta que mira cómo están. Quiero leer con ustedes Job capítulo 8, versículo 7. Creo que es uno de los versículos más bonitos de toda la Biblia. El libro de Job es una maravilla. Es un libro lleno de frases, de versos, de versículos extraordinarios. Incluso sabéis que tenemos canciones que están basadas en el libro de Job. Pero Job capítulo 8, versículo 7 dice así: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Que no sea al revés. Empezaste muy grande y terminaste muy pequeño. Más bien todo lo contrario. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y yo quiero que en esta noche, ahí donde tú estás sentado, te preguntes a ti mismo, ¿qué cosas pequeñas todavía están en mi vida que no glorifican a Dios? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. ¿Qué cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que son muy importantes ante los ojos del Señor, no están bajo el señorío de Cristo? No están bajo su cobertura. Están bajo tu control, bajo tu dominio. Pero yo quiero que seas sincero en esta tarde y que tú le digas al Señor: Señor, muéstrame en qué áreas de mi vida yo le he dado durante años poca importancia a ciertas y determinadas cosas. Que han terminado robándome paz, bendición y presencia tuya en mi vida, Señor. Ilumínanos, Espíritu de Dios. Ilumínanos, Señor, a la luz de tu palabra, Señor Jesús. ¿Con qué limpiará al joven su camino? Dice el Señor en su palabra. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía el salmista. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y la Biblia nos advierte a tener cuidado con la levadura, que es sinónimo de pecado. Dile al Señor: arranca de mi vida en esta tarde, Jesús. Arranca de mi vida, Señor, lo pequeño. Arranca de mi vida aquellas cosas que digo, bueno, son, como dicen algunos, pecados veniales. ¿Dónde estará esa palabra en la Biblia? El pecado no tiene tamaños. El pecado no tiene colores. No es ni blanco ni negro. No es ni grande ni pequeño. El pecado es pecado y punto. El veneno es veneno, sea en grandes cantidades o en pequeñas dosis, es veneno. El odio, la envidia, los celos, no conoce tamaños. Un pequeño fuego puede hacer arder toda una montaña. Señor, ayúdanos, muéstranos, Padre. Muéstranos, Señor, en esta tarde, Dios mío, nuestro corazón, y que podamos verdaderamente acercarnos a ti con arrepentimiento. Quita, Señor, de nuestros ojos, de nuestros labios, de nuestros oídos, de nuestros corazones, lo que no te agrade a ti, mi Dios. Aleluya. Y si en esta tarde hay alguno entre nosotros que reconoce que hay cosas que tienen que ser quitadas, pues como un acto de obediencia o de fe, llámalo como quieras. Si quieres que oremos por ti,
te invito a que te pongas de pie y estaremos orando a nuestro Dios. Si tú dispusieres tu corazón, de tu poder, vida en abundancia quiero tener, fuego de lo alto envía mi ser, quita de mi vida lo que me fue, lleno quiero estar de tu poder, vida en abundancia quiero tener, fuego de lo alto envía mi ser, quita de mi vida lo que me fue. Lléname, con tu nube de gloria, lléname, lléname, con tu nube de gloria, lléname. Yo espero que todos ustedes hayan leído en algún momento el libro de Daniel. Es un libro muy interesante, tiene cosas complicadillas, pero es un libro precioso. A grandes rasgos podríamos decir que el libro se divide en dos partes muy bien diferenciadas, ¿no? Es un libro que tiene 12 capítulos, los primeros 6 son fundamentalmente capítulos históricos, y los siguientes, del 7 al 12, son capítulos de material profético. Entonces, los primeros 6, historia. Prácticamente todo lo que lees en los primeros 6 capítulos ya se ha cumplido. Son sueños que se interpretan, cosas que ocurren a personajes del libro. Y el resto del libro son profecías que tienen que ver con naciones, con Grecia, con imperios y sobre todo con la época de los tiempos finales, del anticristo, del cual se habla muchísimo, con guerras, con muchísimas cosas muy interesantes que están todavía por cumplirse. Nosotros vamos en esta tarde a leer un capítulo de la parte histórica del libro, concretamente el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan leer si quieren. Y presten atención, por favor, porque es un capítulo muy interesante y al final, cuando lo terminemos de leer, son solamente 28 versículos, nos vamos a hacer todos una pregunta. Yo les voy a preguntar a ustedes cómo reaccionarías, cómo actuarías tú si te pasara lo que le pasó a este hombre. Escucha la historia y piensa bien la respuesta que vas a dar al final. Empezamos. Pareció bien a Darío, des en cuenta que ya no es Nabucodonosor, ya el imperio babilónico ha caído. Ahora hay otro imperio, el de los medos persas. Entonces, Darío aparece ahora y también en otro pasaje, en otro libro, aparecería Ciro. Están los medos y los persas. Dijimos el domingo que los medos son actualmente los kurdos, ese pueblo que aún está peleando y luchando por obtener territorio. Los kurdos serían los medos y los persas serían en la actualidad los iraníes, porque antiguamente a Irán se le conocía como Persia, ¿de acuerdo? Entonces Darío, a él le pareció bien constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre estos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Si tenemos 120 sátrapas o políticos puestos por el rey Darío para que controlen todo su reino, y sobre estos 120, 3 gobernadores, pero sobre esos 3, uno de ellos, el principal, era Daniel, a quienes estos sátrapas tenían que rendirle cuentas
para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Tremendo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, para que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Durante 30 días nadie puede orar, nadie le puede pedir nada a ningún dios ni a ningún hombre. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, escuchen, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y le dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron
todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, yo me preguntaba en esta mañana, y les pregunto a ustedes hoy, si dentro de unos días se aprobara por real decreto una ley que nos prohibiera a nosotros y a todos los habitantes de este país orar a Dios, leer la Biblia, congregarnos, asistir a los cultos durante un mes, sobre todo orar, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Obedeceríamos y acataríamos diciendo, bueno, es una ley del gobierno, el gobierno nos dice que no podemos orar, pues total, 30 días sin orar, muchos cristianos pues no les costaría mucho, ¿no? La cumplimos y después seguimos nuestra vida normal y corriente. ¿Cómo reaccionaríamos ante una ley así? Una ley injusta, dicho sea de paso, ¿verdad? Parece ser que a Daniel le entró por un oído y le salió por el otro. A Daniel no le afectó lo más mínimo, ni le asustó, ni le produjo ningún tipo de pánico, de ansiedad o de angustia semejante ley, repito, injusta. Daniel siguió su vida normal, no le afectó lo más mínimo la ley de este rey, al cual él respetaba y apoyaba y amaba, ¿verdad? Sino que él siguió orando como era su costumbre. Pero ¿qué habríamos hecho nosotros? ¿Piensan ustedes que Daniel fue un imprudente? ¿Para qué tienes que abrir las ventanas de la casa? ¿Es que acaso Dios oye más, llega más rápido una oración a la presencia del Señor si abrimos la ventana que con la ventana cerrada? Oye, cierra las ventanas, métete en la habitación, ora bajito, que no te oiga nadie, al fin y al cabo estás orando al Señor, te estás jugando la vida. ¿Piensan ustedes que Daniel fue un imprudente? ¿Piensan ustedes que Daniel no tenía que haber actuado como actuó? Bueno, si no hubiera actuado así, nos hubiéramos perdido el capítulo 6 de su libro, ¿no? Me da pena por los leones que esa noche pasaron hambre, pero no importa, el Señor les tenía preparado una comida para el día siguiente espectacular, con huesos incluidos y todo, ¿no? Pero, ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Si no, eso no puede pasar en España. Tampoco pasó nunca eso en la historia, jamás ningún rey fue manipulado por sus consejeros para que firmara semejante decreto, semejante ley. Y tal y como está el patio y con lo que está cayendo, a mí no me extrañaría en absoluto que los políticos, que pueden ser personas tremendamente utilizadas si se dejan por el Señor, pero también pueden ser personas tremendamente utilizadas por el diablo. No me extrañaría nada que en cualquier momento se promulgaran leyes en contra, sobre todo, de los de siempre, de los cristianos, de los que amamos y queremos servir al Señor, ¿verdad? Pero repito, a Daniel no le afectó lo más mínimo, no perdió el sueño, no dejó de orar, no se escondió como una rata, no se metió debajo de la cama con las puertas cerradas, orando bajito para que nadie se enterara, sino que él siguió su vida normalmente. Su costumbre era la de orar mañana, tarde y noche. Versículo 10, quiero que lo volvamos otra vez a leer, es muy interesante porque nos da una información muy buena. Dice que Daniel cuando se enteró de que el edicto ya estaba firmado, y quiero decirles que en aquella época había una ley, que se ha leído en esta tarde, que es la ley de Media y de Persia, que por lo visto impedía que incluso hasta el mismísimo rey pudiera revocarla. Si una vez que la firmaba, amigo, ya no hay nada que hacer. Pues cuando él se entera de que el edicto ya está firmado, luego no hay marcha atrás, esto va a seguir así, él entra en su casa y abiertas las ventanas de su casa, sin miedo alguno,
él ora en dirección a Jerusalén, se arrodilla 3 veces al día, ora y dice y da gracias. Esto me llamó muchísimo la atención, porque no es una oración de miedo, no es una oración de un cobarde, no es una oración de una persona que teme por su vida, sino que dice que se pone de rodillas, se pone a orar y se pone a dar gracias. Se pone a dar gracias a Dios, dice, como solía hacer antes. No es que a partir de ese día la vida de Daniel cambia radicalmente y se convierte en otro tipo de persona, más espiritual, más consagrada. Oye, parece ser que a veces tienen que venir ciertas sacudidas o ciertas situaciones, ¿no?, económicas, familiares o de la índole que sea, a la vida de ciertas y determinadas personas como para que espabilen, ¿no? Hay personas que se acuerdan de Dios cuando el niño está enfermo, cuando hay algún problema, pero si todo va bien parece como que Dios por un lado y yo por el mío. Sin embargo, Daniel es una persona que tenía el hábito, tenía la costumbre, ya con edicto o sin edicto, de orar habitualmente 3 veces al día de rodillas en dirección a Jerusalén con las ventanas abiertas. Luego, su vida sigue exactamente igual, porque él sabe perfectamente que él es responsable delante de Dios de su vida y él no le va a permitir a ningún rey ni a nadie que controle su relación con el Señor. Nosotros los cristianos no es que estamos exentos de las leyes, ni muchísimo menos, pero sí tenemos que tener bien claro que por encima de las leyes humanas está la ley divina. Y acatamos las leyes siempre y cuando no nos impidan cumplir con la ley de la palabra de Dios. En el momento en el que nos pongan en la encrucijada una ley humana o una ley divina, por supuesto siempre nos vamos a quedar con la palabra de Dios, cosa que Daniel hizo. Ahora, tanto en aquella época como a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos tiempos, vamos a ver las consecuencias de firmar, de aprobar y de promulgar leyes injustas. Vamos a ver en los últimos tiempos cómo Satanás y cómo los planes del diablo no se van a poder llevar a cabo a menos que los que están en autoridad firmen y promuevan una serie de leyes totalmente injustas y antibíblicas. Como tienen poder para hacerlo, vamos a ver cómo los gobiernos, cosa que ya ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y en los tiempos de la Biblia, llegaron a financiar la maldad con el dinero del país. El mismísimo Salomón, fíjense de quién estoy hablando, el mismísimo Salomón llenó todo Israel de templos paganos financiados por la corona de Israel. El rey Acab, instigado por su esposa, la perversa Jezabel, pues financió durante años a cientos de profetas falsos de Baal y de otras religiones, con el dinero de la corona. Vemos que el faraón, con el dinero del imperio egipcio, financió la idolatría. Y vemos a Nabucodonosor construyendo una estatua de oro con el dinero del reino. Y ahora estamos viendo cómo Darío, siendo engañado y manipulado por aquellos sátrapas que le rodeaban, por envidia a Daniel, fue capaz de firmar una ley de la cual después se arrepintió, pero que ya no había marcha atrás. Entonces es normal ver cómo a veces ciertos y determinados gobiernos y políticos, sin pensarlo, sin ningún tipo de temor de Dios, sin ningún tipo de reparo o de temor, son capaces de firmar y de promulgar leyes totalmente antibíblicas, que van en contra de lo que dice el Señor, torciendo la justicia, manipulando las leyes. ¿Y quién no conoce ese refrán? El que hace la ley, hace la trampa. Pues es increíble, esto es una cosa increíble que esto lo tengamos ya tan interiorizado. Bueno, el que hace la ley, hace la trampa, ¿no? Pues vamos a ver a lo largo de la historia, en la Biblia, y vamos a ver en los últimos tiempos cómo se pueden llegar a promulgar leyes en contra de los cristianos, en contra de los hijos de Dios. En este país durante siglos se prohibió leer la Biblia bajo pena de muerte. ¿No lo sabían ustedes? No se podía leer la Biblia. ¿Y qué hacían los cristianos? ¿No la leían? La seguían leyendo igual. Murieron quemados, murieron torturados, pero lo que está bien claro es que en algún momento de nuestra vida nos podemos, no digo que sea siempre así, pero en un momento de nuestra vida nos podemos encontrar en un país que promulga y que aprueba leyes totalmente injustas, manipuladas, tergiversadas, sin ningún tipo de temor de Dios, sin ningún tipo de escrúpulos en contra de ciertos y determinados grupos y generalmente siempre los mismos, ¿no? A ver quién es el guapo que en este país promulga una ley en contra del aborto, en contra de los homosexuales. Vamos, ni se le ocurriría, porque automáticamente ese dura 2 días en la silla, ¿no? Sin embargo, no hay ningún tipo de reparo
en promulgar leyes que son totalmente antibíblicas, pero que son populares. A la gente le caen bien, y como a la gente le cae bien, y el político, como dijo alguien, cuando ve una persona, más que una persona, lo que ve es que detrás de esa persona hay un voto, pues si tengo que reírle la gracia para obtener votos, lo hago y punto, y no pasa nada, ¿verdad? Qué diferente cuando un gobernante tiene temor de Dios y dice, eso no se puede permitir, aunque me critiquen, aunque me maten, no lo puedo tolerar, no puedo consentirlo. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, el imperio babilónico, que fue el que llevó cautivo a Daniel y a centenares de judíos a Babilonia, había destruido el país, por lo menos la parte sur, todo lo que era la región de Judá, incluida la ciudad de Jerusalén, incluido el templo de Jerusalén, lo había destruido. Luego Daniel no tenía un país propio. Daniel no podía decir, bueno, ha caído el imperio, yo ahora soy libre y regreso a mi tierra. No, es que tu tierra no existe, tu tierra está destruida, no hay templo, la ciudad hay que reconstruirla de cero. Está en ruinas, es un montón de escombros. Daniel tenía en contra de que además tenía 85 años. Cuando una persona es joven, ¿verdad? Pues oye, puedes, no sé, pensar en movilizarte, en ir a otro país, cambiar de trabajo. Pero cuando una persona ya tiene 85 años, cuando ya prácticamente has pasado más tiempo fuera que dentro de tu país, cuando incluso ni tu país existe, ¿a dónde vas a ir, mi niño? ¿A dónde vas a ir? No tienes ningún futuro. Además, no se olviden ustedes que ahora hay un nuevo imperio, los medos persas, Ciro y Darío. Y este señor, este anciano, este viejito de 85 años, en el reino que acaba de caer fue el primer ministro. Después de Nabucodonosor, fue el hombre más importante de todo el imperio. Por lo tanto, el imperio que entra no se lo va a poner fácil a Daniel, pero ahí vemos la gracia de Dios. Ahí vemos cómo, a pesar de que era el enemigo, que había sido el primer ministro del gobierno anterior, del imperio anterior recién conquistado, Darío amaba a Daniel y quería ponerlo sobre todo el reino. Y por eso la envidia. Porque mire, cuando Dios está con una persona, la envidia tarde o temprano se despierta. La unción despierta envidia. El respaldo de Dios despierta envidia. Todos los sátrapas, 120 y los demás gobernadores, tal vez habían oído o se olían, se percataban de que en cualquier momento Daniel sería el jefe de todos ellos. ¿Pero quién es este? Un anciano, un hombre que cuando era joven lo trajeron cautivo. Y sin embargo, este va a ser el jefe de todos nosotros. Era un extranjero, una persona anciana, primer ministro del antiguo imperio babilónico, deportado judío. Por lo tanto, no podemos permitir bajo ningún concepto que este hombre se convierta en nuestro jefe. Sin embargo, el Señor lo cuidó, el Señor lo protegió, pero tuvo que pagar un altísimo precio. Fíjate que este capítulo 6, donde el Señor tapa la boca de estos leones que estaban allí para los enemigos del reino, se menciona en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Dice, por fe algunos taparon bocas de leones. ¿Habéis leído ese versículo? Bueno, pues el único pasaje en la Biblia que hay de un señor que lo echan a los leones y el Señor lo salva milagrosamente es este. No hay otros capítulos donde aparecen leones que no comen a los hijos de Dios. Por lo tanto, ese versículo de Hebreos que dice, y por fe taparon bocas de leones, sin lugar a dudas, se está refiriendo al profeta Daniel. Ahora, Daniel no se escondió. Daniel abrió las ventanas de su casa, no tuvo ningún miedo, no le dio pánico, no tuvo ningún tipo de ansiedad. Comenzó a dar gracias a Dios y uno se pregunta, ¿y cómo puede uno dar gracias a Dios en medio de todas las tragedias que este hombre experimentó? Seguramente, no lo dice la Biblia, pero lo damos por hecho, que toda su familia, padres, madres, tal vez hermanos, primos, sobrinos, etcétera, fueron vilmente, cruelmente asesinados. ¿Vale? El templo en el que él adoró durante su niñez y durante su infancia ha sido destruido. Para el judío el templo no era como una iglesia local que si no te gusta esta te vas a otra. Para el judío el templo era el centro religioso de su vida. Dios vivía allí. Dios decidió vivir allí durante un tiempo. Donde el único lugar de la tierra donde Dios dijo yo voy a poner allí mi gloria era en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, si el templo no estaba, es como si Dios se hubiera ido. El único lugar del mundo donde el judío podía ir a ofrecer sacrificios. ¿Y qué eran los sacrificios? Era la única forma que había en aquella época de poder acercarse a Dios, de poder recibir perdón de pecados. Que los animales inocentes murieran, fueran
sacrificado, se derramara su sangre y de esa manera se tapara el pecado de la persona. Si todo eso desaparece de un plumazo, la vida religiosa, la vida espiritual del pueblo queda a la deriva. De hecho, es muy interesante, lo estoy leyendo, lo estoy estudiando últimamente. Cuando se destruyó el segundo templo de Jerusalén y ya no se ha vuelto a construir más, desde el año 70 después de Cristo, Israel entró en picado y de ahí viene toda la Mishnah y la Gemara y el Talmud y todo esto, porque quedó un vacío tan grande, hasta el día de hoy están de luto y están llorando para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Es que era una cosa muy, muy importante en la cultura judía. Daniel vio cómo su templo lo destruían, su ciudad la destruían, sus padres eran asesinados. Lo llevan a un país a centenares de kilómetros que no lo conoce, un país de idolatría. Cuando él llega allí le cambian su nombre, Daniel, significa mi Dios es mi juez. De repente le ponen Belsasar, hijo del diablo. Tiene que aprender un idioma nuevo. Le dan comida que él jamás en la vida comería, porque él sabía discernir entre los animales limpios, los animales impuros. Y él, gracias a Dios, obtuvo, en fin, el respaldo de aquella persona que le dijo, bueno, pues, come durante un tiempo legumbres y tal. Lo intentan desprogramar, está fuera de su tierra. No sabe si va a volver. Prueba de ello es que Daniel nunca volvió a su tierra. Seguramente, y esto casi lo afirmaría con toda seguridad, lo castraron. Porque él vivía en el palacio del rey. En el palacio del rey los que vivían a su alrededor no podían ser hombres con capacidad de reproducción, los castraban. De hecho, Daniel nunca se casó, nunca tuvo mujer, ni hijos, ni descendencia. Le obligaron a aprender otra cultura, otro idioma. Su forma de hablar, de vestir, de comportarse, su nombre, todo lo cambiaron. Pero sin embargo lo vemos desde más o menos 16, desde los 17 años hasta que muere, fiel a Dios. Y fíjate cómo lo conocían, fíjate la diferencia tan grande que este hombre había marcado en aquella época, que aquellos que le tenían tanta envidia, los famosos sátrapas y los gobernadores, dijeron, si queremos sorprenderle en alguna falta, no vamos a encontrar ninguna. Así que por ahí no tenemos futuro, porque es un hombre fiel, es un hombre serio, responsable, a pesar de lo que ha pasado. No es un hombre lleno de odio, de resentimiento, no es un amargado de la vida, un frustrado, siempre quejándose, con un odio tremendo hacia los babilónicos, sino que él entendió que su sitio era allí, y donde él tenía que marcar una diferencia y ser luz era en Babilonia, no en Jerusalén. Por lo tanto, él no está viviendo, bueno, es que mi tierra, es que mi Jerusalén, es que mis padres, no, mira, se acabó. Dios permitió que mi familia desapareciera, que mi vida cambiara de la noche a la mañana. Bueno, pues, ¿quién es el que mueve nuestra vida, hermano? ¿Quién es el que nos mueve de un lugar a otro? ¿Quién es? ¿El Señor? Bueno, pues si el Señor me ha traído aquí, pues me adapto aquí. ¿Y qué hay que hablar aquí arameo? Pues aprendo arameo. ¿Y cómo se vive aquí así? Bueno, pues se adaptó. Por supuesto, nunca sin renunciar a su creencia y su fe en el Señor. Pero él entendió que era allí donde Dios lo había colocado y llegó a marcar una diferencia muy, muy, muy grande en Babilonia. Llegó a ser el hombre más importante después del rey en Babilonia. Incluso después el imperio que le gana a Babilonia lo tienen en alta estima. Si era una persona tremenda. Mira, junto con José son las dos únicas personas de la Biblia que no se dice nada malo de ellos. Nada. No es que fueran perfectos, porque perfecto solamente hay Dios. Pero los mismos inconversos, los mismos enemigos decían, es que no tiene ni vicios, ¿no? ¿Tú tienes algún vicio? Bueno, el cafecito por la mañana, no sé qué, ¿no? Daniel no tenía ni vicios. Dice, es que no vamos a sorprenderle en ninguna falta, en ningún vicio. Es que la única forma de que podamos sorprenderlo en algo que no está bien es en su relación con Dios. Por eso ellos aprobaron una ley que tenía que ver con la oración. Una ley extraña. Dice, pero bueno, ¿a qué viene esto? Porque si no se puede orar durante 30 días, ustedes tampoco podrán orar a vuestros dioses. Pero a ellos les daba igual. Si no oramos a nuestros dioses no pasa nada. Pero Daniel no va a ser capaz de estar ni un día sin orar a su Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta? Daniel tenía el hábito, que es una de las cosas que más cuestan en la vida, adquirir nuevos hábitos y desprenderse de antiguos hábitos. Eso es lo que más cuesta en la vida. Porque nuestra vida es un cúmulo de costumbres y de hábitos, algunos buenos y otros no tan buenos, que hacen que seamos como somos. Tenemos costumbres,
que a veces hemos heredado, que hemos aprendido, que son costumbres heredadas de la familia o heredadas de la cultura, etcétera, que a veces no es tan fácil desprenderse de ellas. Me acuerdo que hace años fui a bautizar a una persona y cuando se fue a meter en el agua que estaba muy fría, se persignó. Dijo, ay, virgencita. Y yo dije, ay, mi madre, espero que esto no lo haya grabado nadie. Porque lo tenía tan interiorizado que, claro, el agua tan fría, dice, ay, virgencita, cuídame, ¿no? Es muy difícil a veces desprenderse de ciertos y determinados hábitos y costumbres. Y también es muy difícil adquirir nuevos hábitos. Pero Daniel tenía clarísimo que él no podía vivir sin orar de rodillas 3 veces al día. ¿Sabes que yo llevo días pensando en esto? Porque si esto no fuera importante, si esto fuera algo superfluo, algo que no tiene ningún valor, la Biblia no lo hubiera mencionado, ¿verdad? ¿Usted sabe de qué color eran los ojos de Daniel? ¿No lo sabe? Yo tampoco. ¿Era alto o era bajo? ¿Gordito o flaco? Son detalles que no nos importa saber. ¿Qué más da como fuera físicamente? Pero ¿verdad que la Biblia dice que Daniel oraba de rodillas todos los días, 3 veces, por la mañana, por la tarde y por la noche? Luego, si la Biblia lo menciona, es porque tiene que ser importante, ¿sí o no? Porque si no, ¿para qué lo menciona? Y yo digo, ¿y si nosotros nos proponemos los próximos 30 días ponernos de rodillas y orar por la mañana, por la tarde y por la noche? ¿Qué les parece? Es que le he estado dando vueltas a la cabeza. Porque si a Daniel le funcionó, hombre, le funcionó también que los leones fueron incapaces de comérselo, pues todos los leones o leonas que hay por ahí que nos quieren comer, pues a lo mejor no nos van a comer si nos preparamos espiritualmente. Entonces yo les voy a proponer algo. Esto no es una imposición, no es una obligación, no es un mandamiento del Centro Evangélico Vida Nueva, es simplemente algo que les quiero proponer. Ya prácticamente este mes se nos está marchando, pero por ejemplo, yo les propongo, el domingo lo voy a recordar para poner una fecha de inicio y una fecha de finalización, que durante 30 días, que así duraba el edicto de Darío era, ¿no? El edicto de Darío duró 30 días, que durante 30 días pongamos una hora a la cual todo nos venga bien, que lo primero que hagamos nada más salir de la cama y poner un pie en el suelo es ponernos de rodillas y hacer una oración. Al mediodía, antes de echarnos la siesta, yo sé que ustedes no duermen siesta porque están en un nivel espiritual que el espíritu no necesita descansar. La siesta para mí es la santa siesta. Pero bueno, antes de la siesta nos echamos un tiempito de rodillas en oración y antes de dormir, si lo hacemos durante 30 días todos juntos, yo creo que algo grande puede pasar. Nunca lo he propuesto, nunca lo hemos hecho, pero si lo hacemos con disciplina y con seriedad, yo creo que algunos milagros que están todavía ahí por ver, los podemos ver en esos 30 días. ¿Qué les parece? Les veo animados, ¿eh? Les veo animados, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a recordarlo el domingo. Daniel daba gracias al Señor y uno dice, ¿y por qué? Porque dentro de tanta desgracia, dentro de tanto dolor y de tanta tragedia, él fue un privilegiado. No se olviden de que él tuvo el privilegio de que lo metieran en el palacio del rey. Él vivía bien, comía bien, vestía bien, a pesar de todo lo que había sucedido en Jerusalén, a pesar de que miles de judíos habían sido asesinados y torturados, etcétera, etcétera. Él tuvo la bendición de poder llegar al palacio del rey y estar allí y vivir bien y tranquilo. Y ese es un motivo para dar gracias. Así que en medio de las desgracias, en medio del dolor, oye, busquemos los motivos por los cuales tenemos que ser agradecidos a Dios. Daniel comía muy bien, Daniel vestía estupendamente, Daniel llegó a ser un hombre tremendamente rico, dice que llegó a prosperar. Bueno, hay una tradición o una opinión muy generalizada y es la siguiente, yo ya la había dicho en su día, pero solamente os lo recuerdo. Daniel sabía, cuando toquemos el capítulo correspondiente lo vais a ver, Daniel sabía la fecha exacta, el día exacto de la primera venida del Mesías. Porque él recibió la revelación de cuándo entraría el Mesías triunfalmente en Jerusalén. Lo sabía. De la segunda venida nadie sabe el día ni la hora, pero Daniel de la primera venida sabía cuándo iba a entrar el Mesías por Jerusalén.
El Señor le dijo algo así, no es el tema a tratar, pero solamente les menciono un texto para que os deis cuenta. Quiero que sepas y entiendas, le dice el ángel Gabriel a Daniel, quiero que sepas y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas. Luego Daniel sabía perfectamente que en el momento en el que dijeran pueden salir otra vez los que quieran a restaurar Jerusalén, desde que salgan se pone la cuenta regresiva hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas. Por supuesto no son semanas de días, ¿vale? Estamos hablando de un tiempo, una forma de contabilizar el tiempo completamente diferente a la forma como nosotros computamos el tiempo. Son 490 años divididos en diferentes fases, que ya lo vamos a estudiar en su momento. De hecho, en su día ya lo hicimos. Pero Daniel sabía perfectamente cuándo iba a entrar el Mesías triunfalmente en Jerusalén. ¿De dónde se creen ustedes que probablemente vinieron aquellos magos de Babilonia? ¿De dónde sacaron tanta riqueza? Probablemente, como dicen muchos comentaristas, Daniel había atesorado riquezas, ya que no tuvo herederos, ya que no tuvo familia. Probablemente todas aquellas riquezas las mandaron tiempo más tarde para que cuando naciera el Mesías sus padres pudieran irse al extranjero durante 2 años y poder estar tranquilos y seguros en Egipto, nada más y nada menos, ¿verdad? Por lo tanto, Daniel sabía perfectamente que él había recibido una responsabilidad de brillar en un sitio muy oscuro, lleno de paganismo. Fíjense ustedes lo arrogante que era el rey de Babilonia, que dice que en un acto de soberbia descomunal, paseando un día por Babilonia, que era una de las maravillas de la época, los famosos jardines colgantes de Babilonia, etcétera, unas murallas que medían cantidad de kilómetros, este hombre tiene que ser castigado por la ira divina y se convierte en un auténtico animal durante 7 años. Sus uñas crecen como si fueran las garras de un águila, come hierba, vive en el campo como un animal, ¿verdad? Hasta que su soberbia y su orgullo son tratados, ¿verdad? Fíjate, en ese ambiente fue criado Daniel, en ese ambiente de paganismo, de idolatría, de promiscuidad sexual, de asesinatos, de crímenes. Los emperadores de la época eran capaces, como les dije el otro día, de estar comiendo con sus hijos y ver cómo perros hambrientos despedazaban a sus enemigos delante de sus narices, y ellos no tenían ningún tipo de escrúpulos, así eran. Y así se crió Daniel en aquel ambiente. Pero él marcó una diferencia. Él no se dejó influenciar, sino que él siguió siendo la misma persona. Lo pudieron cambiar por fuera, no digo que no, pero por dentro Daniel no cambió en lo más mínimo. Porque hay algo muy importante en el libro de Daniel que para mí es la clave de este hombre, y pienso que podría ser la clave de todos y cada uno de nosotros. En el capítulo 1, cuando a Daniel lo llevan a Babilonia, prácticamente en los primeros días, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, a mí me traen aquí obligado. Yo no estoy aquí porque yo he decidido estar aquí. Yo quiero estar en mi tierra, yo quiero estar con mi familia, quiero estar en mi templo, quiero estar con mi costumbre, con mi ley, con mis profetas, con mis sacerdotes. Pero bueno, ya que no puedo estar allí, pues aquí me van a cambiar el nombre, me van a dar otra comida, me obligan a aprenderme otra costumbre, otra religión, otra historia, adorar a otro rey, etcétera. Pero por fuera me podéis cambiar, pero por dentro no voy a cambiar lo más mínimo. Yo me he preguntado muchas veces, si cogieran, por ejemplo, aquí a un joven de nuestra iglesia y se lo llevaran, por ejemplo, a Afganistán, te prohibieran leer la Biblia, te enseñaran el Corán desde que te levantas hasta que te acuestas, paliza va, paliza viene, te obligan a renegar de Cristo, solamente puedes leer el Corán y adorar a Alá y creer en Mahoma. Cuando pasen 70, 80 años, si ese joven volviera aquí, ¿volvería igual? ¿O lo habrían cambiado completamente? Si en vez de llamarte como te llamas, te llamarían Mohamed, y en vez de leer la Biblia traes el Corán debajo del brazo, y en vez de orar a Dios, oras a Alá, ¿serías la misma persona? Eso fue lo que le pasó a Daniel. Eso fue lo que le pasó a Daniel. Daniel no fue de vacaciones a Babilonia. Daniel fue como un cautivo que tuvo la bendición, por eso él da gracias, de caer de pie, por así decirlo, en el palacio del rey y poder rehacer su vida. Porque él conocía a Dios, él había conocido a Dios. Y yo creo que ahí es la gran diferencia cuando ocurren cosas aparentemente trágicas o dolorosas. La diferencia está si verdaderamente tú conoces a Dios
o no lo conoces. Él llegó a escribir en su libro un versículo muy bonito que seguramente ustedes conocerán, que dice: el pueblo que conoce a Dios se esforzará. Esas palabras son de Daniel. El pueblo que conoce a Dios se esforzará. La gente que no conoce a Dios, ante la más mínima, bueno, el otro día nos hablaba Anderson en el mensaje que hay parte de la semilla que cayó en pedregales y parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra, etcétera, ¿verdad? Y dice que hay personas que reciben la palabra con gozo. Oye, les gusta, y además si la persona que te está compartiendo encima te lo hace bien y te explica las cosas, que dice, ay, pues mira, entiendo y tal, pues te cae bien, pero espérate, es que la vida no se vive aquí dentro. Cuando sales fuera y capaz que tu marido es inconverso, o tu mujer, o tu hijo está en la droga, o lo que sea, pues ahí donde experimentas la realidad de verdaderamente si conociste o no conociste al Señor. Si solamente fue una experiencia de un jueves a la tarde, de un domingo a la tarde, de algo que te gustó y te tocó y nada más, o verdaderamente como Daniel, tú conoces al Señor. Y cuando una persona conoce al Señor, bueno, te pueden criticar, te pueden cuestionar, te pueden tener toda la envidia del mundo, como a Daniel le pasó, pero sin embargo él sabía que el Dios que él tenía lo podía librar. Y así fue. La Biblia nos enseña que Daniel esa noche durmió entre leones. Oye, yo siempre he querido tener un león. Siempre me hubiera gustado tener un león. Bueno, a lo mejor algún día me lo regalan ustedes un día de cumpleaños o algo, pero no de peluche. Ahora me va a traer un león de peluche. Me encantaría tener un león. Y así como tengo a mi perro, que a veces le da la bienvenida a ustedes ahí echado en la iglesia, a mí me gustaría tener un león ahí en la puerta de la iglesia. Claro, probablemente sería la iglesia menos frecuentada de la isla. Mira, ahí no entres ni loco, ahí hay un león, ¿verdad? Pero qué hermoso sería tener un león, hombre, un león que se porte bien, ¿no? Daniel durmió entre leones. Qué cómodo tuvo que dormir esa noche Daniel. Pero esos leones que fueron incapaces de comerse a Daniel, al día siguiente dice que se comieron a familias enteras. Yo no sé si echaron a los 120 sátrapas dentro del foso, pero lo que sí sé es que muchas personas fueron devoradas por aquellos leones que el día anterior a Daniel no habían podido hacerle nada. Y mira tú por dónde la primera persona que va por la mañana al foso de los leones a buscar a Daniel fue el rey. El rey, con voz triste, pero llamándole Daniel, Daniel, como creo que se salvó o a lo mejor no, con ese corazón dividido, con corazón triste. El día anterior no había querido oír música, no cenó, estaba fatal, se le hizo una noche pesadísima, muy larga, se levanta por la mañana temprano y cuando oye, oh Rey, para siempre vive, se llevó la mejor alegría de su vida, porque él dice, el Dios al cual tú sirves te ha podido librar de las garras del león. Gloria a Dios. ¿Saben, hermanos, una cosa? Que el Dios de Daniel es nuestro Dios también. Es el mismo. Yo no he conocido a nadie como Daniel. Yo no soy como Daniel. En absoluto. Yo no soy como Daniel. Yo tengo muchísimos defectos. Para nada me parezco a Daniel. Para nada. Creo que gente como esa hoy en día, perdóneme si me equivoco, no existe. Yo no conozco gente como Daniel, como Pablo, como Jeremías, como José. Yo no conozco gente así. Como cristiano yo no conozco gente así como aquellos de la Biblia. Pero tengo el privilegio de poder decir, pero he comenzado a conocer al Dios que tenía Daniel. Y Daniel era un hombre que confiaba en Dios. Y yo quiero terminar esta tarde diciendo que la característica principal de Daniel, a mí me gustaría tenerla. A mí me gustaría ser un hombre que siempre confía en Dios. Que nunca nada ni nadie, ninguna circunstancia, ninguna enfermedad, ningún problema, nada, por muy terrible que pueda parecernos, que nada nos pudiera arrebatar de nuestro corazón nuestra confianza en el Señor. Claro, el precio que Daniel tuvo que pagar fue muy alto. Dormir una noche en un foso de los leones sabiendo que no te van a comer, eso es una maravilla, ¿no? Pero es que Daniel no sabía. Daniel no sabía si los leones se lo iban a comer, si esa era la última noche de su vida. Pero yo no veo a Daniel asustado, sino diciendo, bueno, si este es el precio que a mí me toca en la vida pagar por mi creencia en el Señor, bueno, pues otros morirán quemados, otros morirán crucificados, otros morirán torturados. A mí me ha tocado morir así, pues gloria a Dios. Pero sin embargo el Señor lo libró.
porque tenía un plan para su vida. Y yo creo que mientras haya un plan de Dios para nuestra vida, Dios nos librará de cosas tal vez terribles. Y si Dios nos libra es porque todavía hay un plan de Dios para nuestra vida. Si no, ya hubiéramos muerto. Si no, ya hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra y de la historia. Pero si todavía estamos aquí, es porque Dios todavía cuenta con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar en esta noche y pedirle al Señor que no nos alteren, que no nos cambien las circunstancias. Que no nos pongamos nerviosos ante los leones, ante los edictos injustos de los políticos, ante las barbaridades que tal vez podremos ver en el futuro. El que gobierna nuestra vida es Dios. Nuestra autoridad es el Señor. Lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que acatar sin ningún tipo de miedo. Y vamos a pedirle en esta noche la fe, la confianza de Daniel, para que podamos verdaderamente en nuestra Babilonia, en nuestro terreno donde vivimos, pues marcar una diferencia y poder decirle al Señor: Señor, aquí estamos, usa nuestra vida como tú lo creas oportuno. Oramos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este ejemplo tremendo de este hombre, un hombre ejemplar, un hombre que no claudicó a pesar de que hicieron todo lo posible por cambiarlo. Él se mantuvo fiel a ti, Señor. Y te pedimos en esta noche la fe, la valentía, el coraje de Daniel, para que podamos en nuestras circunstancias y en nuestro mundo marcar una diferencia, Señor. Tu palabra nos enseña que pelearán, que nos buscarán, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y te pido que tú guardes a cada joven de esta iglesia, a cada niño, ahora que han empezado las clases, los institutos, las universidades. Guárdalos, Señor, guárdalos, protégelos, que puedan marcar una diferencia en esas aulas, en esas escuelas, donde se hablarán tantas cosas en contra de ti, de tu palabra. Señor, que podamos verdaderamente ser como Daniel, diferentes, porque nos proponemos en nuestros corazones ser diferentes. Ayúdanos, Señor, aunque el mundo nos quiere manipular, aunque el mundo quiera arrebatar la fe de nuestros corazones, ayúdanos a mantenernos fieles a ti hasta la muerte. Gracias por tu palabra, Señor. Es una fuente permanente y constante de inspiración, Señor. Danos la fe y la confianza de Daniel, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Yo no quiero estar